Antes de que continúes, debes saber esto, esta historia no es solo una leyenda más para asustar a los niños. No. Es real. Cada palabra es una herida que nunca sanó. ¿Tienes el valor de escuchar hasta el final? Entonces sigue el canal ahora, porque con cada minuto, la oscuridad se vuelve más densa. Y te lo garantizo, querrás compañía para atravesar esa oscuridad. Hay algo en el aire cuando la oscuridad cae sobre el pueblo. No es solo el silencio, sino una sensación indescriptible que te envuelve, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Cualquier persona en el pueblo que haya estado aquí por mucho tiempo sabe de lo que hablo. Sabe que hay algo más en la oscuridad, algo que nunca se debe invocar. Un nombre que todos temen susurrar, el charro negro. Nunca creí en las historias hasta que una noche lo vi. La leyenda dice que el charro negro no es solo un espectro, es una entidad que se alimenta de los deseos humanos más oscuros. Su aparición está vinculada a una moneda antigua, una que el poseedor debe usar para pagar un precio terrible, su alma. Yo nunca debí haber tocado esa moneda, pero la codicia me cegó. Quiero que tú, que estás escuchando ahora, sepas que si alguna vez te encuentras con algo como esto, es mejor huir. Porque lo que sigue, lo que hice, me lleva directamente al infierno. ¿Aún quieres escuchar? Entonces quédate conmigo y sigue este viaje al horror. No vas a poder dejarlo ahora. Había oído las historias desde niño. Decían que el charro negro se aparece a aquellos que hacen pactos oscuros. Muchos creyeron que eran solo mitos, cuentos para asustar a los más jóvenes. Yo también pensaba que solo eran leyendas hasta esa fatídica noche. Todo comenzó cuando encontré una moneda antigua en el suelo. Estaba empapada en algo que no podía identificar, y la sensación al tocarla fue extraña, como si algo me estuviera observando. Pensé que simplemente tenía un valor histórico, pero al mirarla más de cerca, vi un símbolo grabado en ella. No sabía lo que significaba, pero la sensación de que algo estaba mal me invadió. Aún así, la guardé. Esa noche, mientras estaba en casa, sentí un frío repentino que no podía explicar. Miré por la ventana y vi una figura montada a caballo en la distancia. El caballo era negro como la noche, y la figura era más alta de lo que un ser humano podría ser. No pude ver su rostro, pero la presencia me congeló por completo. De repente, una voz profunda y resonante llenó el aire: has tocado lo que no debías. Estás marcado. Al principio, traté de racionalizar lo que vi. Pensé que era una ilusión o algo causado por el estrés. Pero al día siguiente, encontré la moneda de nuevo, justo frente a mi puerta. Esto ya no era una coincidencia. Algo estaba sucediendo, y la verdad era mucho peor de lo que jamás imaginé. Esa noche, mientras dormía, escuché el sonido de cascos acercándose. Cuando abrí los ojos, el charro negro estaba parado al pie de mi cama. Su presencia era tan opresiva que apenas podía respirar. Su rostro estaba oculto bajo un sombrero de ala ancha, pero su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de mí. ¿Sabes lo que has hecho?, me preguntó, su voz grave resonando en mi mente. El precio por tu codicia es más alto de lo que puedes imaginar. En ese momento, comprendí que había cometido un error irreparable. La vida nunca volvió a ser normal después de esa noche. El charro negro empezó a aparecer en todas partes. A veces lo veía al borde de mi campo de visión, y otras veces sentía su presencia detrás de mí, como una sombra que nunca desaparecía. Me seguía a donde fuera, y a cada paso, la angustia crecía. Las personas a mi alrededor comenzaron a notar mi cambio. Mis ojos ya no reflejaban la luz, y mis manos temblaban constantemente. La moneda, ahora en mi posesión, parecía pesarse cada vez más, como si estuviera absorbiendo toda mi energía. Una noche, cuando me desperté, vi una marca en mi muñeca, como si algo hubiera rasgado mi piel. La marca parecía ser una herradura, el mismo símbolo que vi en la moneda. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. El charro negro apareció nuevamente, esta vez en el patio trasero de mi casa.
Su caballo negro estaba a su lado, y las sombras parecían moverse a su alrededor. La sensación de terror era insoportable, pero algo dentro de mí sabía que tenía que enfrentarme a él. Has tocado mi moneda, y ahora tu alma está en deuda. Pero puedo ofrecerte una salida. Un trato. En ese momento, mi desesperación alcanzó su punto máximo. Pensé en todo lo que podría perder, mi familia, mi vida, mi libertad. Pero también pensé en lo que podría ganar. El charro negro me ofreció un trato, una forma de evitar la condena. Si le daba algo que él deseaba, mi alma sería liberada. Tienes que sacrificar lo que más amas. Solo entonces podrás ser libre. Pero esa oferta era un espejismo, una mentira destinada a engatusar a aquellos que, como yo, ya habían cruzado la línea. Esa noche, decidí que no podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar a el charro negro y romper el ciclo de muerte y sufrimiento que había comenzado. Pero sabía que no podía hacerlo solo. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda en un sacerdote local, el padre Miguel, que había oído rumores de la leyenda del charro. Si quieres detener esto, debes enfrentar lo que has hecho y estar dispuesto a pagar el precio, me dijo el padre Miguel, mientras me mostraba un viejo libro de rituales. El sacrificio es la única forma. Al día siguiente, nos preparamos para el ritual. Sabía que no sería fácil, pero si quería salvar mi alma, no tenía otra opción. La noche en que realizamos el ritual, el aire estaba pesado, como si todo el universo se hubiera detenido en anticipación. El padre Miguel había preparado todo meticulosamente. La antigua iglesia estaba iluminada solo por velas, y el altar estaba cubierto con símbolos sagrados. Me sentía nervioso, pero también determinado. Sabía que no había otra opción. Este es el único camino, me dijo el padre Miguel, mientras tomaba el libro de rituales en sus manos. Debemos invocar al Espíritu Santo para que nos dé la fuerza para enfrentar lo que viene. Colocamos la moneda en el centro del altar, y yo comencé a recitar las palabras del hechizo. La iglesia, que antes estaba tranquila, comenzó a temblar. Un viento gélido se coló por las rendijas, y la oscuridad se hizo aún más densa. El aire estaba cargado de algo maligno. De repente, una figura oscura apareció en la puerta. No era otra que el charro negro. Su presencia llenó el lugar, y el suelo tembló bajo nuestros pies. Su risa era como el sonido de una tormenta lejana, profunda y perturbadora. ¿Crees que un simple ritual puede derrotarme? Soy eterno, muchacho, dijo, su voz resonando por toda la iglesia. El charro negro avanzó hacia nosotros, su caballo negro pisando el suelo con fuerza. Podía sentir el aire cargado de maldad. No importaba cuánto rezara el padre Miguel, no parecía haber forma de detenerlo. Cada palabra del ritual parecía perder su poder frente a la furia del espectro. Nada de lo que hagas cambiará mi destino, murmuró el charro, mientras su rostro se desdibujaba en la oscuridad. Yo soy la condena. Yo soy el juicio. El padre Miguel, sudando y agotado, levantó la cruz frente a él. Fue entonces cuando el charro negro se detuvo, mirándonos con sus ojos vacíos. Muy bien, dijo con una sonrisa siniestra. Si realmente quieres terminar con esto, debes ofrecerme algo aún más valioso, tu vida. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que era el momento de tomar una decisión. Nunca, grité, a pesar de la terrorífica presión que sentía. Mi alma no te pertenece. Pero el charro negro sonrió con malicia. Ya has tocado lo que no debías. Ya eres mío. Todo a mi alrededor comenzó a distorsionarse. El altar se desmoronó, las paredes se derrumbaron y la iglesia desapareció por completo. De repente, me encontré en un vasto desierto, rodeado por una niebla espesa y oscura. No sabía cómo había llegado allí, pero podía sentirlo, el charro negro estaba cerca. Este es mi dominio, muchacho, escuché su voz resonando en el aire. Aquí, tú eres el que debe tomar las decisiones. Aquí, tú decides el destino. Me encontré atrapado en un juego macabro,
un juego que ponía en juego mi vida y mi alma. En medio de la niebla, vi figuras humanas, distorsionadas, de personas que había conocido en mi vida. Pero algo no estaba bien, sus ojos estaban vacíos, como si hubieran sido consumidos por la oscuridad. Ellos también tomaron decisiones, pero ya no tienen opción, dijo el charro, observando mis movimientos. Tú eres el siguiente. Mi respiración se aceleró, y mi mente comenzó a girar. ¿Cómo podía escapar de este lugar? ¿Cómo podía derrotar a el charro negro? En ese momento de desesperación, recordé las palabras del Padre Miguel. El sacrificio es la única forma. Y comprendí que el sacrificio no solo significaba renunciar a algo, sino enfrentar la verdad. Si no me enfrentaba a el charro negro, mi alma quedaría atrapada para siempre. Entonces, tomé una decisión: el charro negro podría tener lo que quisiera, pero no me llevaría sin luchar. Miré al vacío y grité, con toda la fuerza de mi ser, te desafío. Toma mi vida, pero no mi alma. Fue como si el universo entero hubiera respondido. La niebla se disipó, y la figura del charro negro se acercó rápidamente, su rostro lleno de furia. No puedes escapar, gruñó, y el sonido de su risa retumbó en mis oídos. Pero no podía detenerme. Entonces, cuando estuvo a punto de alcanzarme, levanté la moneda que había guardado todo este tiempo y la arrojé al suelo. El suelo tembló y se agrietó, como si el mundo entero estuviera a punto de desmoronarse. Es el final, grité. La moneda brilló intensamente, emitiendo una luz cegadora. El charro negro gritó, un grito tan desgarrador que hizo temblar todo a mi alrededor. Pero a pesar de su furia, no pudo detener la luz que envolvía todo, como una fuerza divina. De repente, todo se detuvo. La luz se desvaneció, y cuando abrí los ojos, me encontré de nuevo en el pueblo. La gente caminaba como si nada hubiera ocurrido, ajena a todo lo que había sucedido. Pero algo dentro de mí sabía que el precio ya había sido pagado. Sabía que el charro negro no había desaparecido. Solo estaba esperando, observando desde las sombras, listo para reclamar su próxima víctima. Nunca volví a ser el mismo después de esa noche. A pesar de que el pueblo parecía haber vuelto a la normalidad, sentía que el charro negro estaba acechando en cada rincón. Cada sombra, cada paso que daba, sentía su presencia. Sabía que su poder nunca se extinguiría, y que tarde o temprano, volvería a encontrarme. Mi alma había sido tocada por la oscuridad, y eso no podía ser borrado. Nadie puede escapar del charro negro. La historia ha llegado a su fin, pero ¿realmente ha terminado? Si quieres saber más sobre los horrores ocultos en las sombras, suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias. Este es solo el principio. Pasaron semanas desde que me enfrenté a el charro negro, pero la sensación de que algo oscuro se cernía sobre mí nunca desapareció. Durante el día, me sentía vigilado, como si cada paso que daba fuera observado desde las sombras. Por las noches, el eco de su risa resonaba en mis oídos, llevándome al borde de la locura. Ya no podía dormir, y cuando cerraba los ojos, veía su figura montada en su caballo negro, observándome con esos ojos vacíos, listos para reclamar lo que me quedaba. Empecé a preguntarme si lo que había hecho había sido suficiente para liberarme de su maldición o si simplemente había sellado mi destino aún más. Cada rincón de mi hogar, cada sombra en la calle, me recordaba que el charro negro estaba cerca. Una noche, decidí enfrentarme a mi miedo de una vez por todas. Me armé de valor, y sin pensarlo dos veces, tomé el camino que conducía al antiguo campo donde había visto por primera vez esa figura maldita. Al llegar al campo, el aire estaba más denso de lo normal. La tierra se sentía húmeda, y cada paso que daba resonaba en la quietud de la noche. El viento soplaba con fuerza, pero no traía alivio. Era un viento frío, pesado, como si el mismo infierno estuviera a punto de abrirse. De repente, una figura apareció en el horizonte. El charro negro estaba allí, esperando. Su presencia era aún más imponente de lo que recordaba.
El sonido de los cascos de su caballo retumbaba en la distancia, y su silueta se recortaba en la oscuridad como una sombra mortal. «Pensaste que podías escapar», su voz resonó, profunda y aterradora. «El pacto ya está hecho. No hay vuelta atrás». Yo no respondí. No tenía palabras. Lo único que podía hacer era enfrentar lo que ya había comenzado. El charro negro, como si leyera mis pensamientos, sonrió con esa sonrisa macabra que me helaba la sangre. «Todo tiene un precio. Y ahora, tú pagarás el tuyo». Sabía que no tenía mucho tiempo. El charro negro se acercaba rápidamente, y no podía dejar que su poder me consumiera de nuevo. Recé en silencio, pidiendo fuerza para enfrentar lo que vendría, pero también sabía que las fuerzas que luchaban contra mí eran mucho más grandes que cualquier oración. De repente, escuché un susurro, un murmullo bajo y tentador. Era su voz, pero más suave, más seductora. «Te ofrezco una salida, una última oportunidad», dijo el charro. «Entrega tu alma ahora, y a cambio, te concederé todo lo que siempre has deseado. Poder, riqueza, y la inmortalidad». El miedo se apoderó de mí. Sabía que era una trampa, pero la tentación era enorme. En ese momento, mi voluntad vaciló. ¿Podría sucumbir a la tentación? ¿O resistiría? Pero la duda se desvaneció en cuanto vi su rostro. No era solo un hombre, ni un espectro. Era el mismo mal que acechaba las entrañas del mundo, una entidad que nunca se rendiría. Al final, lo único que me quedaba era enfrentarme a él. No podía ceder, no podía dejar que el mal se apoderara de mi alma. De repente, sentí una fuerza que me empujaba hacia adelante, un impulso que me obligaba a luchar. Tomé la moneda que había guardado durante tanto tiempo y la lancé al aire. Al principio, no pasó nada. Pero entonces, todo cambió. La moneda brilló con una luz cegadora, como si estuviera absorbiendo la energía de la tierra misma. El charro negro gritó con furia, su rostro retorcido en una mueca de ira. La luz de la moneda comenzó a envolverlo, pero él no se rindió. La batalla final había comenzado. La lucha parecía interminable. Cada intento que hacía para derrotar a el charro negro solo parecía fortalecer su poder. A medida que el brillo de la moneda se intensificaba, sentí que mi cuerpo se desgastaba, como si la misma luz estuviera succionando mi energía vital. Pero no me rendí. Recé una última vez, con todas mis fuerzas, pidiendo que la luz fuera suficiente para vencerlo. La moneda brilló más que nunca, iluminando toda la oscuridad, y finalmente, con un grito ensordecedor, el charro negro desapareció, envuelto en la luz. Pero incluso después de su desaparición, su risa retumbó en el aire. Su presencia seguía allí, siempre acechando, siempre esperando. Creí que había terminado. Pensé que había vencido a el charro negro y que finalmente estaba libre de su maldición. Pero pronto me di cuenta de que la verdadera batalla estaba lejos de haber terminado. La marca que llevaba en mi muñeca no desapareció, y la sensación de ser observado nunca se desvaneció. Cada día, me preguntaba si realmente estaba libre o si había caído en una trampa aún mayor. Las sombras nunca se fueron por completo, y el eco de su risa, aunque más débil, seguía rondando en mi mente. «¿Has ganado realmente?», escuché susurrar en el viento. «Solo el tiempo lo dirá». A pesar de todo, algo había cambiado en mí. Ya no podía vivir una vida normal. Las sombras del charro negro me perseguían a donde fuera, y la gente que conocía comenzaba a notar el cambio. Ya no era la misma persona. Su maldición había dejado una huella en mi alma, algo que no podía borrar. Y lo peor de todo era que ya no estaba seguro de si alguna vez podría escapar. Cada noche, al mirar al cielo, temía ver esa figura montada en su caballo, esperando a cobrar el precio de mi alma. Nunca supe si realmente había ganado la batalla. Nunca supe si el charro negro realmente me había dejado en paz, o si solo me había marcado para que, algún día, regresara para reclamar lo que era suyo.
Solo sé que la oscuridad siempre volverá, y que los pactos, por más que intentes romperlos, siempre dejan su huella. Este es el final, pero el mal nunca se olvida. Si te atreves a enfrentar la oscuridad, suscríbete a mi canal para escuchar más historias que desafían los límites del terror. No te pierdas lo que viene, porque lo peor está por llegar.